El viento que bajaba de la sierra en enero no era como el viento de otros sitios. No soplaba, aullaba. Se colaba por las rendijas de las ventanas con marcos de madera hinchada por la humedad. Hacía vibrar los cristales emplomados y llenaba los pasillos del sanatorio Santa Providencia con un sonido que los empleados más antiguos habían aprendido a ignorar, del mismo modo que se aprende a ignorar el latido del propio corazón. Era un sonido de fondo, constante, que en los peores días de tormenta se convertía en algo que parecía respiración, algo que parecía intención. El sanatorio llevaba 42 años en pie sobre aquella ladera. Lo habían construido en 1929, cuando las ideas sobre la locura todavía tenían la textura del miedo religioso, cuando encerrar a un ser humano detrás de muros de piedra caliza y decir que era por su propio bien, resultaba suficiente para dormir con la conciencia tranquila. El edificio principal era un rectángulo severo de 3 plantas, con una fachada de ventanas estrechas y simétricas que desde la carretera comarcal parecían ojos entornados. A los lados del cuerpo central se extendían 2 alas más bajas, añadidas en los años 40 durante la posguerra, cuando el número de internos creció de manera que nadie en Madrid quiso documentar con demasiado detalle. La piedra de esas ampliaciones era más oscura, más porosa, y en los días de lluvia absorbía el agua y la retenía durante horas, de manera que las paredes resumaban humedad como si el edificio mismo sudara. Había, además, un ala que no aparecía en ningún plano oficial. El personal la llamaba simplemente el fondo. No estaba en los mapas de evacuación colgados junto a los extintores. No tenía número de planta asignado. Estaba al final del pasillo este de la planta baja, detrás de una puerta de metal pintada del mismo color verde institucional que las demás puertas. Y si no sabías que estaba ahí, podías trabajar en Santa Providencia durante meses sin reparar en ella. Dolores Vega llevaba 3 semanas sabiendo que estaba ahí. Si estás viendo este video, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando esta noche. Historias como esta merecen ser escuchadas, y cada comentario tuyo hace que más personas puedan conocerlas. Ahora, sigamos. Dolores tenía 34 años y había llegado al sanatorio el 8 de enero de 1971 como auxiliar de enfermería de refuerzo, contratada para cubrir las bajas del invierno. Era de Ávila, hija de una bordadora y un guardia civil retirado, y tenía esa combinación particular de carácter que producen las ciudades castellanas con mucho viento y poco dinero. Discreta, observadora, difícil de impresionar. Había trabajado 4 años en el hospital provincial de su ciudad, y creía que sabía lo que era un centro sanitario con sus oscuridades propias, con sus rutinas que no se explican en voz alta pero que todos cumplen, con sus silencios que valen más que ciertos discursos. El primer día en Santa Providencia, entendió que estaba equivocada. No fue nada dramático. Fue el olor. Los hospitales huelen a desinfectante, a almidón, a la superposición de cuerpos y medicamentos que con el tiempo se convierte en algo casi neutro, casi invisible. Santa Providencia olía a todo eso, sí, pero debajo había otro olor, algo ferroso y dulce al mismo tiempo, como sangre vieja mezclada con éter, que aparecía y desaparecía según uno se movía por los pasillos. No era constante, era intermitente, como una señal de radio que se sintoniza y se pierde, y eso lo hacía más perturbador que si hubiera sido continuo, porque significaba que tenía un origen concreto, un lugar desde el que emanaba. La jefa de planta se llamaba Sor Asunción, aunque hacía 20 años que había dejado las órdenes religiosas y conservaba el tratamiento por costumbre o por la autoridad que le confería. Era una mujer de unos 55 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño bajo, y unas manos que parecían haber trabajado el doble de años que el resto de su cuerpo. Le enseñó a Dolores las instalaciones en menos de 40 minutos, con la eficiencia de quien ha hecho esa misma visita tantas veces que ya no ve lo que muestra. Planta baja, ala oeste, crónicos varones. Planta baja, ala este, crónicos mujeres. Primera planta, agudos, hombres y mujeres separados. Segunda planta, administración, despachos médicos, sala de reuniones. El sótano es almacén y lavandería. No bajas al sótano sin que te lo indiquen. ¿Y el pasillo del fondo?
preguntó Dolores, porque había visto la puerta verde al pasar por el ala este. Sor Asunción no se detuvo. No varió el ritmo de su paso ni giró la cabeza. Eso no está en uso, dijo. Y pasó al siguiente punto del recorrido con una fluidez que habría resultado convincente si Dolores no hubiera notado, en ese preciso momento, que los nudillos de la mano derecha de la enfermera jefa se habían puesto blancos alrededor del manojo de llaves que llevaba colgado de la cintura. En los días siguientes, Dolores aprendió los nombres y las historias de los internos a su cargo. Eran 17 en el ala este de planta baja, mujeres de entre 22 y 71 años, diagnosticadas con cuadros que en los papeles decían cosas como histeria crónica, melancolía involutiva, esquizofrenia paranoide de curso deteriorante. Dolores había estudiado lo suficiente para saber que algunos de esos diagnósticos eran precisos, y otros eran la forma en que la psiquiatría de la época nombraba cosas que no sabía cómo tratar, o que no quería tratar, o que directamente no quería ver. Una de las internas se llamaba Remedios. Tenía 47 años y llevaba 11 en Santa Providencia. En su ficha ponía episodios disociativos con tendencia al mutismo. Pero en la práctica Remedios era una mujer que a veces hablaba con perfecta coherencia y otras veces se quedaba inmóvil durante horas con la mirada fija en un punto de la pared, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Era la interna que llevaba más tiempo seguido en el ala este. Las demás habían entrado y salido en distintos momentos. Remedios era una constante, una presencia tan fija como los propios muebles. El tercer día, mientras Dolores le administraba la medicación de la tarde, Remedios la miró directamente a los ojos, cosa que rara vez hacía, y dijo en voz muy baja: «No te quedes aquí cuando oscurezca. Aquí trabajo yo», respondió Dolores, con la calma aprendida de años tratando con pacientes que decían cosas inesperadas. «No lo digo por ti», dijo Remedios, «lo digo por las que están al fondo». Y se metió la pastilla en la boca y volvió a mirar la pared, y no añadió nada más durante el resto de la semana. Esa noche, Dolores tardó 2 horas en dormirse en la pequeña habitación que le habían asignado en el edificio de personal, que estaba unido al cuerpo principal del sanatorio por un corredor cubierto con techo de uralita. Escuchó el viento en la sierra. Escuchó los sonidos habituales de un edificio antiguo que se contrae con el frío. Y debajo de todo eso, o quizás dentro de todo eso, escuchó algo que no supo nombrar. Un ritmo sordo, repetido, que podía ser las tuberías de calefacción o podía ser algo completamente distinto, y cuya ambigüedad era exactamente lo que le impedía cerrar los ojos. El doctor Héctor Pradillo llegaba al sanatorio cada martes y cada jueves, aunque a veces también aparecía en días que no eran los suyos, sin aviso previo, con su maletín de cuero negro y su bata blanca siempre demasiado bien planchada para alguien que viajaba en coche desde Madrid. Era el jefe de psiquiatría, el máximo responsable clínico del centro, y tenía ese tipo de autoridad que no se ejerce mediante el volumen de voz ni la imposición directa, sino mediante una calma tan completa y tan constante que en su presencia los demás empezaban a dudar de sus propias percepciones. Pradillo nunca levantaba la voz. Pradillo nunca parecía dudar. Pradillo tenía 48 años y una sonrisa que llegaba antes que sus palabras y se quedaba un momento más de lo necesario. La primera vez que Dolores lo vio fue en el pasillo de planta baja, un martes por la mañana. Él revisaba una historia clínica sin detenerse. Ella se hizo a un lado para dejarlo pasar. Él la miró por encima de las páginas y dijo: «Usted es la nueva auxiliar». «Sí, doctor. Dolores Vega». «¿Cómo encuentra el centro?» «Bien», dijo ella porque era lo que se decía. «Bien», repitió él, y algo en el modo en que lo dijo, con esa misma sonrisa que llegaba antes que todo lo demás, le produjo a Dolores la sensación de que él sabía exactamente lo que ella estaba pensando, y consideraba esa información completamente irrelevante. Pasó de largo. Siguió hacia el fondo del pasillo. Dolores lo vio detenerse ante la puerta verde. Lo vio sacar del bolsillo del pantalón una llave diferente a las del manojo de Sor Asunción, una llave más pequeña y más oscura, de acero sin brillo. Lo vio abrir la puerta, entrar y cerrarla detrás de sí con el cuidado preciso de quien lleva mucho tiempo practicando ese gesto. La puerta quedó cerrada durante 40 minutos.
Cuando el doctor Pradillo salió, volvió a cerrar con la misma llave, guardó la llave en el mismo bolsillo y regresó por el pasillo en dirección contraria sin mirar a nadie. Su bata seguía perfectamente planchada. Sus zapatos no hacían ruido sobre el linóleo. Y cuando pasó junto a Dolores, que fingía revisar una bandeja de medicación, ella pudo ver que tenía las mangas de la bata ligeramente húmedas. Solo las mangas, no el resto. Esa tarde, durante el descanso, Dolores fue a la sala de personal y buscó a Marisol, una auxiliar que llevaba 3 años en el centro y que tenía la reputación de saber más de lo que hablaba. «¿Qué hay detrás de la puerta verde?», preguntó Dolores, directamente, sin preámbulo, porque había aprendido que con cierta gente los rodeos solo dan tiempo a que cierren las puertas. Marisol tenía 30 años y una cicatriz pequeña en el mentón de cuando se había caído de niña, y en ese momento estaba mirando su taza de café como si encontrara en ella algo de gran interés. «¿Quién te ha hablado de eso?». «Nadie. Lo he visto». Marisol levantó la vista. La estudió durante un momento. «No preguntes», dijo. «No te conviene saber». «Ya lo sé», respondió Dolores. «Pregunto igual». Marisol dejó la taza sobre la mesa con un sonido seco. Miró hacia la puerta de la sala para asegurarse de que estaban solas, y dijo en un tono que no era exactamente un susurro, pero que se le parecía. «Hay 4 celdas. Las llaman celdas de observación intensiva. Ahí dentro no hay ventanas, no hay timbre. El personal de planta no tiene llave, solo la tiene el doctor Pradillo y Sor Asunción, nadie más». «¿Y quién está ahí dentro?». «Pacientes», dijo Marisol. «Los que según el doctor no responden al tratamiento convencional». «¿Cuántos?». «Ahora mismo, 3. Antes había más». «¿Antes había más?», repitió Dolores. «¿Qué pasó con los otros?». Marisol recogió su taza, se levantó de la silla, y antes de salir de la sala se volvió hacia Dolores con una expresión que no era miedo exactamente, sino algo más parecido al cansancio que produce el miedo cuando dura demasiado tiempo. «Murieron», dijo. «Les llamaron complicaciones del cuadro clínico, y los enterraron en el cementerio municipal de Cercedilla, donde nadie pregunta demasiado, y las familias reciben una carta que dice que lo sienten mucho, y que el proceso natural de la enfermedad a veces toma derroteros impredecibles. Y nadie viene a reclamar, porque la mayoría de las familias llevan años sin venir a visitar, y cuando no visitas durante años, la culpa hace que tampoco preguntes demasiado. Eso lo saben bien. Cuentan con ello». Salió. Dolores se quedó sola con su café frío y el sonido del viento en la uralita del corredor y algo que empezaba a formarse en su pecho, algo que no era todavía miedo, pero que tenía su misma temperatura. 3 días después, Dolores Vega cometió el error que lo cambiaría todo. O quizás no fue un error. Quizás fue exactamente lo que tenía que hacer. Lo que cualquier persona con una conciencia funcional habría hecho en su lugar. Y el problema es que en ciertos lugares, la conciencia funcional es lo más peligroso que puedes llevar encima. Era sábado por la noche. El turno de madrugada tenía menos personal. Quedaban 2 auxiliares en planta baja y una enfermera en primera. Dolores hacía su ronda habitual cuando oyó el sonido. Venía del pasillo este, de la dirección de la puerta verde. No era un golpe. No exactamente. Era algo más suave y más rítmico. Un peso sordo contra una superficie dura, repetido a intervalos irregulares, como alguien que golpea con la palma de la mano, como alguien que lleva mucho tiempo golpeando y ya no tiene fuerza para hacer más ruido. Se detuvo frente a la puerta. Apoyó la oreja en el metal frío. El sonido era más claro desde ahí. Y junto al sonido había otro. Una voz. No palabras. No exactamente, sino algo anterior a las palabras. Algo que las palabras son cuando se les ha quitado todo lo que no es desesperación pura. Dolores no tenía llave. Pero había una cosa que sí tenía. Había visto dónde guardaba Sor Asunción su manojo durante el turno de noche. Lo dejaba en el cajón superior de la mesa del control de enfermería cuando salía a hacer sus rondas, que duraban exactamente 20 minutos. Dolores lo había notado por accidente, sin intención de usarlo, con esa clase de observación automática que desarrollan las personas que han aprendido que el entorno siempre contiene más información de la que parece necesaria.
Tardó 4 minutos en ir al control, abrir el cajón, tomar el manojo, volver al pasillo, probar las llaves una a una con las manos que no le temblaron pero que habrían podido, y encontrar la correcta. La puerta se abrió hacia adentro. El olor la golpeó antes que la vista. El mismo olor ferroso y dulce que había percibido desde el primer día, pero concentrado ahora, sin la dilución de los pasillos, denso y húmedo y viejo. Tardó un segundo en encontrar el interruptor. La luz que se encendió era una bombilla sin pantalla colgada del techo, y lo que iluminó fue un pasillo de unos 10 metros con 4 puertas a los lados, puertas de metal con una pequeña ventanilla con barrotes a la altura de los ojos. Se acercó a la primera ventanilla. Lo que vio dentro no le permitió dormir durante 3 semanas seguidas sin despertar a mitad de la noche con el corazón golpeándole las costillas desde dentro. Una mujer, de unos 40 años, quizás menos. Quizás el tiempo ahí dentro envejecía de un modo que hacía difícil calcularlo. Estaba sentada en el suelo con la espalda contra la pared y las rodillas recogidas contra el pecho. Llevaba el camisón del sanatorio, que alguna vez había sido blanco. Tenía el pelo aplastado y húmedo contra la cabeza y los ojos abiertos mirando hacia la puerta, y cuando la luz del pasillo le llegó a través de la ventanilla, esos ojos se movieron hacia Dolores con una lentitud que no era calma, sino el resultado de haber agotado todas las formas de urgencia disponibles. No dijo nada, no pidió ayuda, solo la miró. Y Dolores entendió, en ese momento, con una claridad que nunca le había producido antes ningún pensamiento, que lo que tenía delante era una persona a quien habían enseñado sistemáticamente que pedir no servía de nada. Detrás de ella, al fondo del pasillo, la cuarta puerta tenía la ventanilla tapada con un trapo oscuro atado desde dentro. Desde ahí, venía el sonido. Dolores abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, y en ese momento escuchó pasos en el pasillo principal, al otro lado de la puerta de metal, y reconoció el ritmo de esos pasos antes de ver a quién pertenecían, porque los había escuchado cada martes y cada jueves durante 3 semanas. Apagó la luz. Se pegó a la pared. Contuvo la respiración. Los pasos se detuvieron ante la puerta. Hubo un silencio de quizás 10 segundos, que fue el silencio más largo que Dolores Vega había experimentado en sus 34 años de vida. Luego los pasos siguieron, se alejaron, y desaparecieron en dirección a la escalera. Dolores esperó 5 minutos antes de salir, devolver las llaves al cajón, y regresar a su ronda como si nada hubiera ocurrido. Sus manos no temblaban. Había algo mucho más profundo que el temblor que le recorría por dentro. Algo que era la conciencia de haber cruzado una línea sin posibilidad de retroceso, de haber mirado a través de una ventanilla que no podía desmirar. Al día siguiente era domingo. Dolores tenía el día libre. Fue al pueblo más cercano, Cercedilla, y desde la cabina telefónica de la plaza llamó a su hermano mayor, que trabajaba como funcionario en la Diputación Provincial de Ávila, y conocía a gente en distintas administraciones. No le contó todo, le contó lo suficiente. Su hermano la escuchó en silencio y al final dijo: Dolores, ¿sabes quién es el doctor Pradillo? El jefe de psiquiatría del sanatorio. El doctor Héctor Pradillo Serrano, dijo su hermano. Es cuñado del director general de Sanidad. Lleva 23 años trabajando en centros psiquiátricos dependientes del Estado. Ha recibido 3 menciones del ministerio. Hubo una pausa. ¿Y? Dijo Dolores. Y que si lo que me estás contando es verdad, y yo no digo que no lo sea, tienes que entender que no va a ser fácil. Que vas a necesitar algo más que lo que has visto. Que hay gente que tiene mucho interés en que esa puerta siga cerrada. Dolores miró la plaza de Cercedilla, la iglesia de piedra, los niños jugando cerca de la fuente, un hombre leyendo el periódico en el banco del ayuntamiento. Un domingo de enero completamente ordinario. La sierra detrás de todo, blanca y quieta. Lo sé, dijo. ¿Y vas a volver? Esta tarde, respondió ella. Tengo turno mañana por la mañana. Su hermano exhaló lentamente. Ten cuidado. Sí. No, Dolores. Su voz cambió de registro, se volvió más seria, más baja. No te estoy diciendo ten cuidado como se dice cuando alguien conduce en invierno. Te estoy diciendo que si hay lo que describes ahí dentro, la persona que lo gestiona no va a tener escrúpulos. Ya ha demostrado que no los tiene. Dolores colgó.
Salió de la cabina. El frío de enero le golpeó la cara con esa particularidad del frío de sierra que no solo baja la temperatura, sino que parece despejar algo. Como si el aire estuviera más limpio y más honesto que en otros sitios. Compró un cuaderno pequeño en la papelería que encontró abierta cerca de la estación, y un bolígrafo. Lo metió en el bolso. Iba a necesitar registrar todo. Nombres, fechas, descripciones, lo que había visto, lo que había oído, lo que Marisol le había dicho, lo que Remedios le había dicho. Cada detalle que pudiera fijar en papel antes de que su memoria lo suavizara o lo distorsionara, como hace la memoria cuando intenta protegernos de lo que hemos visto. En el autobús de vuelta al sanatorio, mientras la carretera comarcal serpenteaba entre pinares con nieve en las ramas, Dolores pensó en la mujer de los ojos quietos y el camisón húmedo. Pensó en la cuarta puerta con el trapo tapando la ventanilla. Pensó en el sonido rítmico contra el metal. Pensó en cuánto tiempo llevaba ese sonido repitiéndose en la oscuridad, sin que nadie al otro lado de la puerta respondiera. El autobús giró en la curva y el sanatorio apareció en la ladera, con sus ventanas estrechas y simétricas, y su piedra oscura que retenía el agua de la lluvia durante horas. Y Dolores Vega lo miró durante el tiempo que tardó el autobús en detenerse, y apretó el cuaderno nuevo entre los dedos, y no apartó los ojos. El lunes por la mañana, Sor Asunción la esperaba en la puerta del ala este. No dijo nada sobre el sábado por la noche. No había ninguna razón para que supiera nada sobre el sábado por la noche. Y sin embargo Dolores notó, con esa sensibilidad particular que produce el miedo cuando lleva días afinándose, que había algo diferente en la manera en que la enfermera jefa la miraba. No era hostilidad. Era evaluación. El tipo de mirada que no mide a la persona, sino que mide lo que sabe. El doctor Pradillo quiere verte en su despacho a las 11, dijo Sor Asunción. ¿Sobre qué? No me lo ha dicho. Una pausa breve. Sé puntual. El despacho del doctor Pradillo estaba en la segunda planta, al fondo del pasillo de administración. Era una habitación más grande de lo que esperaba Dolores, con una estantería de libros que cubría la pared entera del fondo, una mesa de escritorio de nogal oscuro con una lámpara de flexo, y 2 sillones de cuero frente a la mesa que eran demasiado cómodos para un despacho de trabajo y estaban pensados, claramente, para producir en quien se sentaba en ellos una sensación de relajación que favoreciera la conversación. Dolores reconoció el mecanismo y decidió no sentarse hasta que le indicaran que debía hacerlo. «Dolores», dijo el doctor Pradillo como si la conociera de toda la vida. «Siéntate, por favor». Ella se sentó. Cruzó las manos sobre el regazo. «¿Cómo va la adaptación?» «Bien, doctor». «¿Los pacientes te tratan bien?» «Son pacientes», dijo Dolores. «No me tratan de ninguna manera». Él sonrió. La sonrisa que llegaba antes. «Remedios te ha hablado». No era una pregunta. «Dice cosas», respondió Dolores, «como todos los pacientes». «Remedios lleva 11 años aquí», dijo el doctor Pradillo, recostándose ligeramente en su silla. «En esos 11 años he visto a muchas personas cometer el error de tomar en serio lo que dice Remedios. Es comprensible. Habla con mucha claridad cuando quiere. Parece coherente. Pero Remedios sufre un trastorno que tiene, entre sus síntomas principales, la elaboración de narrativas muy convincentes sobre persecuciones, experimentos, conspiraciones. Es un síntoma clínico clásico, documentado en su historia desde antes de su ingreso. Dolores lo escuchó hasta el final. «¿Y el ala del fondo?», dijo. El doctor Pradillo la miró durante 2 segundos sin responder. Fue solo 2 segundos, pero eran 2 segundos que en una persona con su nivel de control de la situación representaban algo. «Es un área de observación intensiva», dijo. «Para pacientes que en fases agudas necesitan un entorno de mayor contención. Está regulada, documentada y supervisada por el ministerio». Hizo una pausa. «No es accesible al personal auxiliar porque los pacientes en esa fase responden mal a la presencia de personal no especializado. Es una medida de protección para ellos». «¿Y para el personal?» «También», dijo él. «Los pacientes en fases agudas pueden ser impredecibles». Dolores asintió. Dijo: «Entendido». El doctor Pradillo la estudió un momento más y luego dijo algo que años después,
Cuando Dolores contó esta historia a las personas que necesitaban escucharla, definiría como el momento en que entendió exactamente a qué clase de hombre se enfrentaba. Eres una persona inteligente, Dolores. Se nota. Y las personas inteligentes saben que hay contextos en los que la inteligencia es más útil cuando se aplica a hacer bien el trabajo propio que cuando se aplica a hacer preguntas sobre el trabajo ajeno. Sonrió de nuevo. ¿Verdad? Dolores sonrió también. Completamente, dijo. Salió del despacho, bajó las escaleras, volvió al ala este, y en el primer momento que tuvo a solas, sacó el cuaderno pequeño del fondo del bolso, y escribió con letra apretada y precisa todo lo que el doctor Pradillo le había dicho, palabra por palabra, incluyendo las pausas que había hecho, y el momento exacto en que había dejado de sonreír durante 2 segundos, antes de responder sobre el ala del fondo. Luego cerró el cuaderno y siguió con su turno. Esa noche, Remedios la llamó cuando pasaba frente a su cama. ¿Fuiste?, susurró. Dolores se detuvo. Miró hacia los lados del dormitorio. Las otras pacientes dormían, o parecían dormir. No sé de qué me hablas, dijo en voz baja. Remedios la miró fijamente. La del trapo en la ventana se llama Amparo, dijo. Tiene una hija en Burgos. La hija cree que su madre murió hace 2 años. Les mandaron un certificado. Dolores sintió algo moverse en su pecho. ¿Cómo sabes eso? Porque antes yo también estaba ahí dentro, dijo Remedios, y ella estaba ahí antes de que yo llegara. Llevan años diciéndole a su familia que está muerta. Pero sigue viva, sigue ahí, y lleva tanto tiempo sin escuchar una voz humana que ya no habla. Solo golpea. Dolores tardó un momento en poder hablar. ¿Por qué te sacaron del fondo? Remedios bajó los ojos. Porque dejé de reaccionar, dijo. Cuando dejas de reaccionar, ya no sirves para lo que necesitan. Te sacan al ala general y traen a alguien nuevo. ¿Para qué te necesitaban? Pero Remedios ya no respondió. Se tumbó de lado, con la cara hacia la pared, y no dijo nada más. Dolores salió del dormitorio al pasillo y se apoyó contra la pared fría y respiró lentamente. El viento de la sierra hacía vibrar las ventanas. El linóleo olía a lejía. Desde algún lugar del edificio llegaba el sonido de una radio muy baja tocando algo que podía ser zarzuela o podía ser una misa. Tenía un nombre ahora: Amparo. Y tenía algo que era casi una dirección. Una hija en Burgos que creía que su madre había muerto. Eso era suficiente para la siguiente llamada desde la cabina de Cercedilla. Eso era el principio. En el ala del fondo, en la oscuridad detrás de la ventanilla tapada, el sonido siguió toda la noche. Suave, rítmico, paciente. El sonido de alguien que lleva mucho tiempo esperando sin saber ya qué espera, pero que no ha aprendido a dejar de intentarlo. Y eso, pensó Dolores mientras por fin apagaba la luz de su cuarto y miraba el techo oscuro, era lo más humano y lo más terrible de todo lo que había visto hasta ahora. Que alguien, después de todo lo que le habían hecho, seguía golpeando, seguía golpeando. Los días que siguieron en el sanatorio Santa Providencia tuvieron la textura particular de las situaciones en las que uno ha tomado ya una decisión, pero todavía no ha dado el primer paso visible, ese periodo suspendido en que la resolución interior existe con total claridad, mientras que en el exterior, uno continúa haciendo exactamente lo mismo de siempre. Dolores administraba medicación, cambiaba sábanas, ayudaba a pacientes que no podían moverse solas, rellenaba los partes de turno con la caligrafía ordenada que le habían exigido en el Hospital Provincial de Ávila. Hablaba con Sor Asunción sobre cuestiones de suministros. Respondía a los buenos días del doctor Pradillo los martes y los jueves con la misma sonrisa educada que él le dirigía. Y por las noches, en su habitación pequeña con la ventana que daba al corredor de Uralita, escribía en el cuaderno. El cuaderno iba creciendo. Tenía ya 12 páginas escritas por los 2 lados con letra apretada. Nombres, fechas, descripciones físicas, fragmentos de conversaciones, observaciones sobre rutinas y comportamientos. Tenía el nombre de Amparo y la referencia a una hija en Burgos. Tenía el testimonio de Remedios, que había empezado a hablarle en pequeñas dosis, siempre de noche, siempre en voz muy baja, con la precaución de quien ha aprendido que cada palabra tiene un coste. Lo que Remedios le contaba no era lineal. Venía en fragmentos,
Como vienen las cosas que han estado mucho tiempo encerradas. A presión, en el orden que permite la presión, no el orden que facilitaría la comprensión. Dolores aprendió a no pedir continuidad, a tomar lo que venía y construir el mapa después, sola, en el cuaderno. Lo que había en el ala del fondo no era, según Remedios, simplemente aislamiento. El aislamiento habría sido ya suficientemente grave, pero habría sido comprensible dentro de una lógica institucional, aunque fuera una lógica perversa. Lo que había era otra cosa. El doctor Pradillo llevaba años desarrollando lo que en sus notas, que Remedios había visto brevemente durante su tiempo en el fondo, llamaba protocolo de reducción de respuesta condicionada. Era un eufemismo que, traducido a lo que ocurría realmente, significaba: ¿cuánto tarda una persona en dejar de responder a estímulos si se eliminan sistemáticamente todos los mecanismos de refuerzo social? Luz artificial constante durante periodos de varios días, seguida de oscuridad total. Interrupciones del sueño mediante sonidos programados. Variaciones de temperatura. Privación de contacto humano salvo durante las intervenciones del propio Pradillo, que eran breves, técnicas, y diseñadas para no proporcionar ningún tipo de vínculo. Registros detallados de la evolución conductual. ¿Para qué?, le preguntó Dolores una noche. Remedios tardó en responder. Para publicarlo, dijo al fin. Tiene contactos en universidades. En el extranjero también. Los datos no dicen de dónde vienen. Solo son datos. Tablas. Gráficos. Resultados. ¿Y nadie pregunta de dónde vienen los sujetos? ¿Tú preguntarías?, dijo Remedios. Si te dan un artículo con datos y no hay razón para dudar, ¿preguntas? La mayoría de la gente no pregunta cuando la respuesta es incómoda. Eso también lo saben. También cuentan con ello. Dolores pensó en eso durante días. Pensó en la cadena entera. Los pacientes en el fondo, el protocolo de Pradillo, los artículos académicos sin nombre de origen, las instituciones que los publicaban, los investigadores que los citaban, la ciencia construida sobre algo que nadie quería mirar demasiado de cerca. No era un monstruo solitario. Era un sistema. Y los sistemas son más difíciles de combatir que los monstruos, precisamente, porque no tienen un solo punto vulnerable, porque están hechos de complicidades que a menudo son simplemente omisiones, silencios, miradas apartadas a tiempo. El miércoles de la tercera semana, Marisol la buscó durante el descanso. Se sentó frente a ella en la sala de personal con una taza que no bebió, y le dijo, sin rodeos: «Sé lo que estás haciendo». Dolores no respondió. «He visto cómo miras a Remedios. Sé que te habla. Y sé que escribes». «¿Cómo lo sabes?» «Porque yo hice lo mismo hace 2 años», dijo Marisol. «Empecé a escribir. Empecé a hablar con Remedios. Empecé a hacer preguntas». «¿Y?» Marisol se miró la cicatriz del mentón. Ese gesto involuntario de tocarse una marca antigua cuando se habla de algo doloroso. «Me llamaron al despacho de Pradillo. Me dijeron que habían recibido quejas de pacientes sobre mi conducta. Conducta inapropiada con internas. No especificaron cuál. No necesitaban especificar. Solo necesitaban que existiera el expediente». Levantó la vista. «Tengo una madre enferma en Toledo y un contrato que se renueva cada 6 meses. Dolores la miró. «¿Me estás advirtiendo?» «Te estoy diciendo lo que pasó. Tú decides qué haces con eso». «¿Y el cuaderno?» «¿Qué pasó con tu cuaderno?» Marisol vaciló un momento. «Lo quemé». «¿Por qué?» «Porque tuve miedo», dijo Marisol, y había en su voz algo que era vergüenza y algo que era una rabia vieja que no había desaparecido. «Porque soy cobarde. Porque tengo una madre enferma y un contrato de 6 meses, y no soy heroína de ninguna historia». Pausa. «Pero tú no tienes contrato de 6 meses. Tú eres interina de refuerzo. Lo cual significa que en cualquier momento te pueden decir que ya no te necesitan y punto final, y entonces no tienes ni siquiera el expediente falso como palanca. Solo la puerta». Dolores asimiló esto. «¿Cuándo se renueva mi contrato?» «El 15 de febrero. Era el 23 de enero. Tenía menos de 4 semanas. Esa tarde, durante la ronda de la tarde, Dolores pasó frente a la puerta verde y se detuvo. No escuchó nada. Eso podía significar varias cosas: que Amparo había dejado de golpear porque estaba dormida, porque estaba sedada,
o porque ya no le quedaban fuerzas, o porque había cruzado esa línea después de la cual algunas personas no vuelven. No podía saberlo. No podía entrar. No de día. No con personal en el pasillo. Siguió caminando. Esa noche escribió en el cuaderno: quedan 22 días. No son suficientes para construir un caso que aguante. Son suficientes para sacar a una persona. Lo subrayó 2 veces. Luego pasó la página y escribió: lo que necesito. Nombre completo de Amparo. Nombre y dirección de la hija en Burgos. Un testigo además de Remedios. Documentación del protocolo, o al menos descripción detallada suficiente para ser verificable. Debajo escribió: lo que tengo, el testimonio de Remedios. Lo que vi a través de la ventanilla, lo que Marisol me contó. El comportamiento del doctor Pradillo. Las mangas húmedas. No era suficiente para un proceso judicial, pero podía ser suficiente para una persona. Si encontraba a la hija, si la hija quería saber. Si la hija era capaz de escuchar que su madre, a quien le habían dicho que había muerto hace 2 años, seguía viva detrás de una puerta de metal en la sierra de Guadarrama, golpeando en la oscuridad. El jueves de esa semana llegó el doctor Pradillo. Dolores lo observó desde la distancia mientras él hacía su recorrido habitual. Despacho de administración, reunión breve con Sor Asunción, luego bajada a planta baja y el momento ante la puerta verde con su llave pequeña y oscura. Esa tarde entró y salió 2 veces. La segunda vez tardó más. Cuando salió, Dolores estaba lo suficientemente cerca para ver su expresión. No era la calma habitual. Había algo en la tensión de la mandíbula que Dolores llevaba semanas aprendiendo a leer y que significaba que algo no iba según lo previsto. Llamó a Sor Asunción aparte. Hablaron en voz baja durante 3 minutos. Sor Asunción asintió 3 veces. Pradillo se fue. Esa noche, más tarde de lo habitual, Dolores oyó pasos en el pasillo del ala este y se asomó con cuidado. Vio a Sor Asunción entrar al fondo con su manojo de llaves. Vio que llevaba con ella a un joven que Dolores no había visto antes, con bata blanca y aspecto de estudiante, que cargaba una bolsa de material médico. Estuvieron dentro 20 minutos. Cuando salieron, Sor Asunción tenía una expresión que Dolores no había visto en ella hasta entonces. No era la evaluación habitual ni la autoridad fría. Era algo más parecido al malestar de alguien que ha hecho algo que no le gusta y se lo justifica con algo más grande que ella misma. El joven estudiante salió del edificio sin mirar a nadie, con la bolsa más llena de lo que había entrado. Dolores no durmió esa noche. Al día siguiente era viernes. Dolores tenía libre el sábado y el domingo. Llamaría desde Cercedilla. Necesitaba el nombre completo de Amparo antes de llamar. Se lo pidió a Remedios esa misma noche. Amparo Vizcaíno Ruiz, dijo Remedios, sin vacilar, como si llevara años esperando que alguien se lo preguntara. De Burgos capital. Ingresó en el 72. Antes de eso estuvo en otro centro, en Valladolid. ¿Y la hija? Se llama Carmen, trabaja en correos. Eso me lo contó ella en el fondo, cuando todavía hablaba. Dolores lo escribió todo en el cuaderno. Nombre, ciudad, lugar de trabajo. ¿Cuántos años tiene Carmen? Unos 25, creo. Quizás 26. Una chica joven entonces, que llevaba creyendo desde hacía 2 años que su madre estaba muerta, que había hecho el duelo o había intentado hacerlo, que había seguido viviendo porque no queda otro remedio, que quizás había pasado por todas las etapas de la pérdida y había llegado a algún tipo de equilibrio precario. Y ahora Dolores iba a llamarla por teléfono para decirle que su madre no había muerto. No podía imaginar esa conversación. No podía ensayarla. Tendría que construirla en el momento, con la voz que le quedara y las palabras que encontrara, desde una cabina de teléfonos en la plaza de un pueblo de la sierra en un sábado de enero. Cerró el cuaderno. Miró el techo de su habitación. Afuera la nieve había empezado a caer de nuevo, suave y constante, cubriendo la ladera y el tejado del edificio y los pinos de la linde del bosque, borrando los contornos de todo con esa igualdad tranquila que tiene la nieve cuando cae de noche y nadie la está mirando excepto quien no puede dormir. Mañana. Llamaría mañana.
El sábado amaneció con el cielo completamente blanco y una capa de nieve nueva de unos 10 centímetros que había borrado los caminos y dejado el mundo con la apariencia engañosa de la limpieza. Dolores desayunó en silencio en el comedor del personal. Se puso el abrigo, las botas, el pañuelo de lana que había traído de Ávila, y salió al frío de la mañana con el cuaderno en el bolso interior del abrigo, contra el cuerpo. El autobús a Cercedilla tardaba 40 minutos en llegar. Dolores lo esperó en la parada de la carretera comarcal. Sola, con el sanatorio a su espalda y los pinos nevados delante, y pensó en Amparo Vizcaíno Ruiz, que llevaba años sin ver la nieve, sin ver ninguna ventana, sin escuchar otra voz que no fuera la del hombre que la usaba como dato. El autobús llegó con 10 minutos de retraso por la nieve en la carretera. Cuando Dolores llegó a la plaza de Cercedilla y se metió en la cabina, sus manos sí temblaban. No de frío. Marcó el número de información para pedir el número de la oficina de correos de Burgos Capital. Luego llamó a la oficina y preguntó por Carmen Vizcaíno. Le dijeron que Carmen no trabajaba ese sábado, que su turno era de lunes a viernes. Le dieron un número de contacto de emergencias del personal, porque Dolores dijo que era un asunto urgente de familia, que había ocurrido algo. Marcó el número. Sonó 4 veces. Una voz joven, todavía adormilada por ser temprano en sábado, dijo: «Diga». Dolores cerró los ojos un momento. Luego los abrió. «¿Carmen Vizcaíno?» «Sí, ¿quién es?» «Me llamo Dolores Vega», dijo. «Trabajo en el Sanatorio Santa Providencia, en la Sierra de Guadarrama, y necesito contarle algo sobre su madre». Hubo un silencio al otro lado. «Mi madre murió hace 2 años», dijo Carmen. «No», dijo Dolores con toda la suavidad que le cabía en la voz. «No murió. Está aquí. Está viva. Y necesita que usted venga». El silencio que siguió fue diferente al anterior. Más largo, más hondo, con una textura que Dolores no supo nombrar en el momento, pero que recordaría durante el resto de su vida. El sonido exacto de algo que creías terminado y cerrado y enterrado que de repente vuelve a abrirse. El sonido del mundo que se reorganiza alrededor de una sola frase dicha en una cabina de teléfonos en la nieve. Y luego la voz de Carmen, que ya no era adormilada, que ya no era nada parecido a lo que había sido 30 segundos antes. «¿Qué está diciendo?» Dolores apretó el cuaderno contra su pecho a través del abrigo. «Le estoy diciendo la verdad», respondió. «Y necesito que me escuche, porque tengo poco tiempo y usted va a tener que tomar una decisión muy difícil muy rápido». Afuera de la cabina, la nieve seguía cayendo sobre la plaza de Cercedilla. Los niños de antes no estaban. Era demasiado temprano. El banco del ayuntamiento estaba vacío. La iglesia de piedra tenía las puertas cerradas. Era un sábado de enero completamente ordinario. Y al mismo tiempo, en la cabina de teléfonos, algo que había estado cerrado durante 2 años, empezaba, muy lentamente, a abrirse. Carmen Vizcaíno llegó al pueblo de Cercedilla el martes siguiente, en el primer autobús de la mañana desde Burgos, después de un viaje de más de 4 horas con transbordo en Madrid. Dolores la reconoció antes de que ella la reconociera a ella. Era una mujer joven, de unos 25 o 26 años, con el abrigo oscuro de quien ha salido de casa sin pensar demasiado en el frío porque tiene la cabeza en otro sitio, y una expresión que era la de alguien que ha estado procesando durante 3 días, una información que no tiene lugar donde colocarse dentro de la arquitectura emocional que uno construye alrededor de sus muertos. Se encontraron en el bar de la estación, porque era el único lugar abierto a esa hora. Pidieron café. Dolores puso el cuaderno sobre la mesa. Carmen lo miró pero no lo tocó. «Necesito entender», dijo. «Todo, desde el principio». Dolores se lo contó, sin suavizar, sin protegerla de nada, porque había decidido durante esos 3 días que lo menos que le debía a Carmen Vizcaíno era la verdad completa. Le contó el olor, la puerta verde, la ventanilla, los ojos quietos de su madre, el sonido rítmico en la oscuridad. Le contó lo que Remedios le había dicho sobre el protocolo. Le contó las mangas húmedas de Pradillo y la sonrisa que llegaba antes que las palabras. Le contó el expediente falso de Marisol y el cuaderno quemado y el contrato de 6 meses. Carmen escuchó todo sin interrumpir. Tenía las manos alrededor de la taza de café, y a veces las apretaba, y a veces las soltaba,
Y en algún momento, los ojos se le llenaron, pero no lloró, con esa clase de contención, que no es frialdad, sino la concentración de alguien que sabe que si empieza a llorar, no va a poder seguir escuchando y necesita seguir escuchando. Cuando Dolores terminó, Carmen dijo, ¿está segura de que es ella? No la he visto bien, solo a través de la ventanilla. Pero el nombre que me dio Remedios es el suyo. Y Remedios estaba ahí con ella. No tiene razón para mentir. ¿Y si lo que dice Pradillo es verdad? ¿Y si Remedios está inventando narrativas? Era una pregunta honesta. Dolores la respetó. Es posible, dijo. Pero si es así, el riesgo de equivocarse es que usted viene al sanatorio a preguntar por su madre y le dicen que murió hace 2 años y le enseñan el certificado, y usted vuelve a Burgos con la certeza de que estaba muerta de verdad. Pausa. Y si Remedios dice la verdad, el riesgo de no hacer nada es que su madre siga ahí dentro. Carmen miró por la ventana del bar. La nieve de los últimos días se había convertido en barro gris en los bordes de la carretera. ¿Qué quiere que haga? Que vaya al sanatorio, dijo Dolores. No hoy, dentro de 2 días, cuando yo tenga turno de mañana. Que vaya como familiar de una interna. Que pida ver a Amparo Vizcaíno Ruiz. Pausa. Si le dicen que murió, que pida ver el certificado de defunción y el registro de enterramiento. Si hay algo que no cuadra en los documentos, eso ya es algo que un abogado o un juzgado pueden investigar. Usted no necesita probar nada. Solo necesita hacer las preguntas correctas en el sitio correcto. ¿Y si me dejan verla? Dolores no respondió inmediatamente. Si le dejan verla, dijo al fin. Necesito que recuerde exactamente lo que ve. ¿Cómo está? ¿Cómo la tratan? Si hay señales visibles de que no está bien. Carmen la miró. ¿Y usted? Yo sigo en el sanatorio mientras no me echen. Y sigo escribiendo. Tocó el cuaderno. Esto es para usted. Cópielo antes del jueves. Guárdelo en un sitio seguro. No en su casa. En casa de alguien de confianza. Alguien que no tenga relación con el sanatorio. Carmen alargó la mano y tomó el cuaderno. Lo abrió por la primera página. Leyó durante un momento con esa expresión de concentración que no había abandonado desde que se habían sentado. Mi madre lleva 11 años aquí, dijo sin levantar la vista del cuaderno. Sí. La ingresaron cuando yo tenía 14. Mi padre dijo que era necesario, que no había otra opción. Dolores no dijo nada. Yo tenía 14 años y lo creí, dijo Carmen. Y luego cuando me dijeron que había muerto yo también lo creí. Cerró el cuaderno. Levantó la vista. He pasado 2 años haciendo el duelo por una persona que estaba viva. Su voz no cambió de tono. Había algo mucho más profundo que la emoción en lo que decía, algo que era la reorganización completa de la propia historia de una persona. No sé cómo procesar eso. Yo tampoco lo sé, dijo Dolores. Pero creo que lo primero es asegurarse de que sigue viva. Carmen asintió. Metió el cuaderno en su bolso. El jueves, dijo. El jueves. Se levantaron. Dolores pagó los cafés. Salieron al frío de la calle y el viento de la sierra les golpeó la cara con esa honestidad sin matices que tiene el viento cuando baja de la montaña y no ha pasado por ningún lugar habitado antes de llegar a ti. Carmen tomó el autobús de vuelta hacia Madrid para el transbordo a Burgos. Dolores volvió al sanatorio a pie, por la carretera comarcal con el barro gris en los bordes y los pinos nevados a los lados, y el edificio que aparecía en la curva con sus ventanas simétricas y su piedra oscura. 2 días. Sor Asunción la recibió con la normalidad de siempre. El doctor Pradillo no estaba. Era martes, pero ese martes no apareció. Dolores hizo su turno, habló con las pacientes, cambió sábanas, rellenó partes. Por la noche Remedios le susurró. ¿Encontraste a Carmen? Sí. ¿Viene? El jueves. Remedios cerró los ojos. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Dolores lo vio. El gesto de alguien que ha estado esperando un resultado durante mucho tiempo y finalmente escucha que algo se ha puesto en movimiento. No alivio todavía. Demasiado pronto para el alivio, pero el primer movimiento de algo que había estado completamente quieto. «Hay algo que no te he dicho», dijo Remedios entonces. Dolores esperó. «El joven que vino con Sor Asunción la otra noche». Hizo una pausa. «No es la primera vez que viene.
Viene cada 2 o 3 meses. Es estudiante de medicina. Pradillo le deja acceder a los datos del protocolo a cambio de ayuda con ciertos procedimientos. ¿Qué clase de procedimientos? Remedios no respondió directamente. Dijo: cuando salí del fondo, tenía marcas que el médico de guardia documentó como reacciones cutáneas al estrés. Así figuran en mi ficha. Pausa. No eran reacciones al estrés. El silencio que siguió era del tipo que no necesita ser llenado. Dolores escribió esa noche en el cuaderno, que ya no tenía porque Carmen se lo había llevado. Escribió en un cuaderno nuevo que había comprado en Cercedilla el sábado. Un cuaderno idéntico al anterior. Escribió todo lo que Remedios le había dicho. Escribió también el nombre del joven estudiante, que Marisol le había dado una vez al pasar, sin darle importancia, con esa clase de información casual que en retrospectiva resulta ser exactamente la que faltaba. Se llamaba Rodrigo Salcedo. Tercer año de medicina. Facultad Complutense. Tenía 21 años. Y llevaba al menos 2 años siendo cómplice de todo esto a cambio de acceso a datos que usaría en su carrera. Datos que no decían de dónde venían. Datos construidos sobre personas que alguien había decidido que no importaban lo suficiente para que importara lo que se les hacía. El jueves por la mañana, a las 10:15, Dolores estaba en el control de enfermería del ala oeste cuando vio llegar a Carmen Vizcaíno por la entrada principal. La vio hablar con la recepcionista. La vio esperar. La vio ser conducida al despacho del director administrativo, que era un hombre de unos 50 años llamado Pardo, que llevaba todo el tiempo con expresión de quien preferiría estar en otro sitio. Dolores no podía estar presente en esa conversación. Solo podía seguir con su turno y esperar, observar desde la distancia, leer en los gestos y en los movimientos lo que no podía escuchar directamente. Vio a Carmen salir del despacho de Pardo 20 minutos después, con una expresión que no era la de alguien que ha recibido una respuesta satisfactoria. Era la expresión de alguien a quien le han dado una explicación demasiado bien preparada, demasiado fluida, del tipo que solo tienen las respuestas que llevan mucho tiempo listas para ser dadas. Carmen se detuvo en el vestíbulo. Miró hacia los pasillos como si buscara algo o a alguien. Dolores aprovechó un momento en que el pasillo estaba relativamente despejado y se acercó con la carpeta de partes en la mano, como si pasara por casualidad. ¿Cómo fue?, dijo en voz muy baja, sin detenerse del todo. Me dijeron que murió el 14 de marzo de 1969. Murmuró Carmen. Me mostraron una fotocopia del certificado. Me dieron el nombre del cementerio de Cercedilla. Todo muy ordenado, todo muy preparado. ¿El certificado parecía auténtico? No sé distinguir un certificado auténtico de uno falso. Pausa. Pero el director me dijo que si tenía alguna duda podía solicitarlo a través del registro civil. Que era mi derecho. Me lo dijo con mucha tranquilidad. Una pausa más. Demasiada tranquilidad. Dolores asintió mínimamente y siguió caminando. Esa tarde, durante el descanso, Marisol se sentó junto a Dolores en la sala de personal y sin mirarla dijo: Pardo me llamó esta mañana. Me preguntó si conocía a alguna familiar de alguna interna que pudiera estar haciendo preguntas externas. ¿Qué le dijiste? Que no. Pausa. Pero él ya lo sabe, Dolores. O lo sospecha. Estos sitios son pequeños. Todo se mueve. Dolores bebió su café. ¿Cuánto tiempo crees que tengo? Marisol pensó. Si Pradillo viene el jueves, y hoy es jueves, y alguien le ha dicho algo sobre la visita de esta mañana. No terminó la frase. No hacía falta. Dolores dejó la taza sobre la mesa con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera alterar el equilibrio de algo que estaba muy cerca de romperse. Necesito entrar esta noche, dijo. Marisol la miró por primera vez en toda la conversación. Dolores. Solo necesito saber si Amparo está bien, si está en condiciones de moverse, si hay algo que documentar además de lo que ya tengo. Si entras esta noche y alguien lo sabe, no te van a renovar el contrato. Te van a denunciar. Te van a construir un expediente como el mío, pero peor. Y vas a estar defendiéndote durante años de algo que no hiciste. Ya lo sé. ¿Y vas a entrar igual? Dolores no respondió de inmediato. Pensó en Amparo Vizcaíno Ruiz, que llevaba 2 años oficialmente muerta.
Pensó en Carmen en el autobús de vuelta a Burgos con una fotocopia de un certificado de defunción en el bolso y la historia de su vida reorganizada de nuevo. Pensó en el sonido rítmico detrás de la ventanilla tapada con el trapo oscuro. Sí, dijo. Marisol cerró los ojos un momento. Luego los abrió. Las llaves de Sor Asunción, dijo. Esta noche tiene reunión de personal a las 9. Dura 40 minutos. Las deja en el cajón del control, igual que siempre. Dolores asintió. ¿Por qué me ayudas? Marisol recogió su taza. Se levantó. Porque quemé el cuaderno, dijo. Y porque llevo 2 años sin dormir bien. Salió de la sala. A las 9:12 de esa noche, Dolores tomó las llaves del cajón del control de enfermería. El pasillo del ala este estaba en silencio. Las pacientes habían recibido la medicación de la noche y la mayoría dormía o estaba en ese estado intermedio de sopor que produce la medicación antes de convertirse en sueño completo. Abrió la puerta verde, entró, encendió la luz del pasillo interior. Fue directamente a la cuarta puerta. El trapo seguía en la ventanilla. Probó las llaves hasta encontrar la correcta. La cerradura giró. Abrió la puerta. La oscuridad dentro era completa. No había bombilla, o si la había estaba fundida o retirada. Tardó un momento en que sus ojos se ajustaran a la poca luz que entraba del pasillo. Y entonces vio. Era una mujer tumbada en el suelo, no en la cama, sino en el suelo junto a la pared, con la espalda apoyada contra la piedra y las rodillas recogidas. Tenía el pelo blanco, o al menos parecía blanco con esa luz escasa, aunque Dolores recordó que según Remedios Amparo tenía unos 47 años. No era el pelo blanco de la edad. Era otra cosa. Estaba viva. Respiraba. Lo primero que hizo Dolores fue comprobarlo. Se arrodilló junto a ella y le puso 2 dedos en el cuello. Y el pulso estaba ahí, lento pero regular. Sus ojos estaban abiertos. La miraban. «Amparo», dijo Dolores en voz muy baja. «Me llamo Dolores. He hablado con Carmen». No hubo respuesta verbal. Pero los ojos se movieron. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, que podía ser reconocimiento o podía ser la respuesta automática de un sistema nervioso que ya no distingue entre estímulos. Dolores sacó el cuaderno nuevo del bolsillo interior del abrigo y en la poca luz disponible empezó a escribir. Estado físico, posición, condición aparente de la piel, temperatura del ambiente, ausencia de ventilación, ausencia de luz natural, presencia de una cama no utilizada en el rincón opuesto, ausencia de cualquier objeto personal, una marca en la pared cerca del suelo que podía ser rayada con una piedra o una uña, un conjunto de marcas verticales agrupadas de 4 en 4 como cuentan los días quienes no tienen otra forma de contarlos. Contó las marcas con la linterna pequeña que llevaba en el bolsillo de la bata. 93 grupos de 5, más 7 sueltas. 472 días. Más de 1 año contando los días en la pared de una celda sin ventana. Dolores tuvo que respirar lentamente para seguir escribiendo. Escribió también la descripción de las marcas. Escribió la posición de la cama y el estado de las sábanas. Escribió la temperatura aproximada. Escribió todo lo que podía verificarse. Todo lo que alguien desde fuera podría corroborar si tenía acceso a esa habitación. Luego cerró el cuaderno. Miró a Amparo Vizcaíno Ruiz durante un momento. «Su hija sabe que está aquí», dijo. «Está haciendo lo que puede». No supo si Amparo la escuchó. No supo si el sistema que procesa el lenguaje seguía funcionando después de todo ese tiempo en la oscuridad, pero dijo las palabras igual, porque le parecía que no decirlas sería una forma de rendirse ante algo que no quería reconocer. Se levantó, cerró la puerta, salió del pasillo, devolvió las llaves al cajón. A las 9:53 estaba de vuelta en su posición, cuando Sor Asunción regresó de la reunión de personal. Esa noche, a la 1 de la madrugada, Dolores Vega escribió una carta. No era una carta para el Ministerio de Sanidad, que dependía en parte de las mismas conexiones que protegían a Pradillo. No era una carta para la prensa, porque los periódicos de 1971 en España no eran exactamente el lugar donde una auxiliar de enfermería contratada podía publicar acusaciones contra un psiquiatra condecorado. Era una carta para un abogado, el único abogado que conocía fuera de Ávila,
un hombre que había estudiado con su hermano y que tenía reputación de no tener miedo a ciertos casos porque no tenía familia que proteger y suficiente dinero para no depender de favores institucionales. La carta explicaba todo. Adjuntó las páginas del cuaderno, escritas con letra tan apretada que cabía toda la historia en 12 hojas dobladas. La metió en un sobre. Escribió la dirección. Al día siguiente, viernes por la mañana, antes de entrar al turno, fue a la oficina de correos del pueblo y la envió certificada. Luego volvió al sanatorio. Sor Asunción estaba esperándola en la entrada. «El doctor Pradillo quiere verte», dijo. «Ahora». Dolores siguió a Sor Asunción por el pasillo, subió las escaleras, recorrió el corredor de administración, se detuvo ante la puerta del despacho. Llamó. «Adelante». El doctor Pradillo estaba de pie junto a la ventana, no sentado detrás de su escritorio como la primera vez. Era un detalle pequeño, pero los detalles pequeños, Dolores lo había aprendido, siempre significan algo. Estar de pie junto a la ventana era estar en una posición de evaluación, no de autoridad fija. Significaba que él también estaba calculando. «Siéntate», dijo. Dolores se sentó. «Ayer tuvimos una visita», dijo el doctor Pradillo, «una mujer de Burgos preguntando por una paciente fallecida». Pausa. Lo extraño es que esa mujer preguntó específicamente por el ala este de planta baja. Por nombre, por historia clínica. Dolores lo miró sin decir nada. Información que solo puede tener quien ha hablado con pacientes o con personal del centro. «Los pacientes hablan con las visitas a veces», dijo Dolores. «Es difícil controlarlo completamente». «Sí», dijo él. «Es difícil». Se alejó de la ventana y se acercó a la mesa, y se apoyó en el borde con esa calma tan completa que era la forma que tenía de mostrar que no necesitaba ningún gesto de intimidación convencional, porque lo que tenía a su favor era más permanente que cualquier gesto. «Dolores, voy a ser directo contigo. Le agradezco la consideración, doctor. Su contrato vence el 15 de febrero. He hablado con administración y hemos decidido no renovarlo. No por cuestiones de rendimiento, que es adecuado, sino porque las necesidades del centro han cambiado y el refuerzo de invierno ya no es necesario». «Entiendo. Tienes 4 días más de turno, contando hoy. Luego te liquidamos según contrato y te marchas». Pausa. «Y eso es todo». Era una advertencia con forma de información administrativa. Era la forma más eficiente de cerrar una situación, sin acusaciones directas, sin confrontación documentable, sin nada que Dolores pudiera usar en su contra. Solo una no renovación de contrato, completamente legal, completamente inobjetable, que la sacaba del edificio antes de que pudiera hacer más daño. Dolores se levantó. «Gracias por avisarme con tiempo», dijo, y salió. En el pasillo, caminando de vuelta a planta baja, algo se asentó dentro de ella. No era tranquilidad exactamente, pero se le parecía. La carta había salido esa mañana, certificada, con los documentos adjuntos. Tenía 4 días más en el edificio. Y Carmen Vizcaíno estaba en Burgos con una fotocopia de un certificado de defunción potencialmente falso y el nombre de un abogado que Dolores le había dado por teléfono el miércoles. No era suficiente todavía, pero era más de lo que había una semana antes. Esa tarde, durante su ronda, pasó frente al cuarto de Remedios. La interna estaba sentada en la cama mirando la ventana, como hacía a veces. Sin volverse, dijo, «¿Te van a echar?» «El 15», dijo Dolores. Remedios asintió levemente. «¿Sirvió de algo?» «No lo sé todavía». «¿Pero hiciste algo?» «Hice lo que pude». Remedios volvió la cara hacia la ventana. El sol de la tarde de enero entraba oblicuo y frío y le daba en el perfil con esa luz particular que tienen los últimos días de invierno, cuando empieza a haber un poco más de luz cada día, aunque el frío no ha cedido todavía. «Eso es más de lo que hace la mayoría», dijo. Dolores siguió su ronda. 3 semanas después de que Dolores Vega abandonara el sanatorio Santa Providencia con su maleta pequeña y el autobús de la mañana, el abogado al que había escrito la carta, un hombre llamado Aurelio Marcos que tenía despacho en el centro de Madrid y había visto suficientes cosas en su carrera para no sorprenderse fácilmente, presentó una denuncia formal ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid. La denuncia alegaba detención ilegal, falsificación de documentos públicos,
y lesiones dolosas en el contexto de procedimientos no consentidos. Adjuntaba las 12 páginas del cuaderno de Dolores como documentación inicial, junto con una declaración notariada de Carmen Vizcaíno describiendo la visita al sanatorio y las discrepancias en los documentos que le habían mostrado. El juez que recibió la denuncia era un hombre de 52 años que había visto muchos casos enterrados antes de llegar a su mesa, y que tenía la virtud particular de los jueces que llevan suficiente tiempo ejerciendo. Sabía distinguir entre una denuncia de desequilibrado y una denuncia construida con cuidado por alguien que sabía lo que hacía. Las 12 páginas del cuaderno de Dolores Vega eran específicas, verificables y consistentes. No eran el relato de alguien que había imaginado algo. Eran el registro de alguien que había observado durante semanas con precisión metódica. Admitió la denuncia a trámite. Ordenó una inspección del centro con carácter reservado, lo que significaba que el sanatorio no sería notificado previamente. La inspección llegó un martes a las 7 de la mañana, cuando el doctor Pradillo todavía estaba en Madrid. Lo que encontraron en el ala del fondo del Sanatorio Santa Providencia, en la Sierra de Guadarrama, un martes de febrero de 1971, con la nieve todavía en las laderas y el viento todavía bajando de la sierra, fue suficiente para que la instrucción judicial durara 3 años y para que el nombre del doctor Héctor Pradillo Serrano, cuñado del director general de Sanidad y recipiente de 3 menciones ministeriales, apareciera eventualmente en una serie de artículos en revistas médicas europeas que examinaban los límites éticos de la investigación psiquiátrica institucional. Amparo Vizcaíno Ruiz fue trasladada esa misma mañana a un hospital convencional en Madrid. Carmen llegó en el primer tren desde Burgos. El encuentro entre las dos, en la habitación 14 de la planta de medicina interna del hospital, no lo presenció nadie excepto una enfermera que años después dijo que había salido de la habitación después de los primeros segundos porque había cosas que no debían tener testigos. Que había algo en ese reencuentro que era demasiado interior, demasiado privado, demasiado humano para que ninguna mirada externa, por bien intencionada que fuera, tuviera derecho a estar ahí. Lo que sí quedó registrado es que Amparo Vizcaíno tardó 4 meses en volver a hablar con palabras completas, y que las primeras palabras completas que dijo, según el médico que la atendía, y que lo documentó en su historia clínica, fueron el nombre de su hija. El proceso judicial contra el doctor Pradillo fue largo y difícil, como había predicho el hermano de Dolores. Las conexiones institucionales que lo habían protegido durante años no desaparecieron de un día para otro. Se retiraron lentamente, cada una en el momento en que el coste de mantenerse se volvió mayor que el coste de abandonarlo. Sor Asunción cooperó con la investigación a cambio de una reducción de cargos. Rodrigo Salcedo, el estudiante de medicina, fue expulsado de la facultad y enfrentó cargos propios, aunque su juventud y su posición de subordinado fueron consideradas circunstancias atenuantes que muchos, incluida Dolores, encontraron difíciles de aceptar plenamente. Pradillo fue condenado en 1974 a 12 años de prisión por detención ilegal y lesiones. Salió en 1979 con la amnistía de la transición, como salieron otros. Dolores Vega volvió a Ávila. Trabajó durante 20 años más como enfermera en el hospital provincial. Se casó, tuvo 2 hijos, vivió una vida que desde afuera parecía completamente ordinaria, y desde adentro tenía siempre, en alguna habitación interior que no cerraba del todo, el sonido de algo golpeando en la oscuridad. Nunca quemó ningún cuaderno. Marisol pidió el traslado a otro centro en marzo de 1971, un mes después de que se iniciara la inspección. Dolores no volvió a saber de ella durante años, hasta que en 1983 recibió una carta breve, sin remite, que decía solamente: «Sigo sin dormir bien del todo, pero algo mejor que antes. Gracias». Remedios fue trasladada a un centro de rehabilitación en Valladolid. La última noticia que tuvo Dolores de ella, a través del abogado Aurelio Marcos, era que había aprendido a tejer durante el proceso de recuperación, y que tejía sin parar, horas y horas, con una concentración que los terapeutas describían como el tipo de concentración que tienen las personas que han encontrado algo que mantiene el mundo suficientemente quieto como para poder estar en él. Y el Sanatorio Santa Providencia fue clausurado en 1972. El edificio estuvo vacío durante años. Luego lo compraron para convertirlo en hotel rural,
porque la Sierra de Guadarrama se había puesto de moda entre los madrileños que querían escapar de la ciudad los fines de semana, y el edificio tenía buena piedra y buenas vistas y muros gruesos que guardaban el frío en verano. Los que trabajaron en la rehabilitación dijeron que el pasillo del fondo era el único lugar donde la temperatura no subía, aunque fuera verano, y todas las ventanas estuvieran abiertas. Decían que era cuestión de orientación y ventilación. Decían que era arquitectura. Quizás lo era. Quizás era solo piedra y orientación y el modo en que circula el aire en un edificio antiguo. Pero todos los que trabajaron en ese pasillo durante la rehabilitación dijeron también, cuando se les preguntaba, que no les gustaba estar ahí solos, que había algo en el silencio de ese corredor que no era exactamente silencio, que tenía una textura particular, como si el espacio hubiera aprendido a retener algo que había ocurrido en él durante demasiado tiempo, como si las paredes recordaran, como si la piedra, que había absorbido años de humedad y frío y oscuridad, hubiera absorbido también todo lo que no pudo salir por ninguna otra vía, los sonidos, los silencios, el peso específico de haber sido un ser humano en un lugar donde nadie quería saber que eras un ser humano. El hotel abrió sus puertas en 1976. La habitación que ocupaba la celda número 4, la que había tenido el trapo en la ventanilla, se convirtió en una habitación doble con baño privado y vistas a la sierra. Tenía una cama con cabecero de madera y una mesilla con una lámpara de cerámica y cortinas de lino color crema. Los huéspedes que se alojaron en ella durante los primeros años dijeron, algunos de ellos, que dormían mal, que se despertaban a mitad de la noche sin saber por qué, con la sensación de haber oído algo. Un golpe, suave, rítmico, como una palma contra el metal. El hotel cerró en 1989. Problemas de rentabilidad, dijeron. El edificio lleva desde entonces vacío en la ladera de la sierra, con las ventanas tapiadas y la piedra oscura que retiene el agua de la lluvia durante horas, y resuma humedad como si el edificio mismo sudara. Y el viento que baja de la sierra en enero sigue siendo como siempre fue. No sopla, aúlla. Se cuela por las rendijas de las ventanas tapiadas, hace vibrar lo que queda de los marcos, y llena los pasillos vacíos con un sonido que en los peores días de tormenta se convierte en algo que parece respiración, algo que parece memoria, algo que lleva demasiado tiempo ahí como para que nadie al otro lado responda, pero que no ha aprendido a dejar de intentarlo.